Continuamos ahora con nuestro programa con el módulo de nervio periférico y síndromes compresivos. Cuando tenemos en este momento en el módulo, vamos a tener 4 conferencias y al final una discusión de casos. La primera conferencia va a ser el tema sobre compresión de nervio cubital a nivel del codo por el doctor José Vicari. Posteriormente venimos con el tema controversia sobre compresión de nervio cubital en el codo del doctor Rafael Reynoso. El síndrome de túnel del carpo recurrente por el doctor Cristian Dubles, y finalmente lesiones de nervio radial por la doctora Fernanda Espirosa de los Monteros. Entonces, buenos días a nuestros conferencistas. Doctor Vicari, muy buenos días. Transmitiendo la conferencia de aquí desde Caracas, muy contento y agradecido por la invitación a participar en este congreso audio del doctor Vicari de alta todavía. categoría organizado por Asosimano, y el día de hoy me toca a mí tratar de dar de manera sucinta, precisa y concreta, hablar algo sobre la compresión del nervio cubital a nivel del codo. Podemos decir que la compresión del nervio cubital es una patología que aparentemente pudiera ser sencilla, pero desde que hace aproximadamente 200 años se sigue dilucidando cuál es el tratamiento ideal. Porque resulta que el nervio cubital es el nervio que recibe mayor carga, mayor tensión y mayor compresión en el organismo, y actualmente es la segunda compresión nerviosa periférica, seguida después del síndrome del túnel carpiano. Así que ya desde el año 1800 o el siglo XIX se pensaba que la patología del nervio cubital era precisamente producto de problemas traumáticos, fracturas. Ya a partir de 1816, que Arle muestra que las patologías no traumáticas pueden producir trastornos al nivel del túnel cubital. Igualmente, en 1922, Bussard ya habla del término de lo que es la neurosis crónica. Y en 1940, Learmont certifica y comprueba que el problema del nervio cubital es por una compresión de tipo nervioso, y él propone técnica de trasplante del nervio cubital para mejorar la patología. Seguidamente, en 1957, Osborne describe un ligamento que está a nivel, formando lo que es el techo del túnel cubital, y él demuestra en su estudio que ese ligamento produce compresión del nervio cubital y por lo tanto patología neurológica propia. Ya para 1958, Feindel y Stratford introducen el término de síndrome de túnel cubital, que es el que se usa actualmente y se conoce la patología como tal, y ellos estudian la estructura anatómica del codo, del canal epitróqueo-iliocraniano y los daños que se producen a nivel del nervio cubital. Seguidamente, luego de que emerge el nervio cubital a nivel de C8 o T1 y llega a nivel del brazo, ahí vamos a conseguir los sitios de compresión donde mayormente hay que estar pendiente a la hora de tomar la decisión de intervenir un paciente que tenga patología propia de un síndrome de túnel cubital. Entonces podemos encontrar que el primer punto pudiera ser la salida del nervio a nivel del tríceps. Ahí encontramos la arcada de Strutter, que fue descrita por el doctor Strutter en 1854, y es una fascia que se encuentra, una fascia fibrosa que se encuentra en el 68% de las personas y que se encuentra a 8 centímetros proximal al epicóndilo medial. Seguidamente encontramos el septum intermuscular medial, que si bien es cierto no es un sitio de compresión en un nervio sano, cuando se realiza la transposición o el nervio se luja, es un sitio de compresión propiamente dicha, producto de esos procedimientos. Seguidamente vamos a conseguir lo que es el epicóndilo medial, y ahí vamos a conseguir el túnel cubital propiamente dicho, el cual está formado por el retináculo del túnel cubital. Vamos a tener la aponeurosis del flexor carpus ulnari, y esos en conjunto van a formar el ligamento de Osborne.
Este ligamento de Osborne es de mucho interés a la hora de saber la biomecánica, la biopatología de la producción de la compresión a nivel del canal epitróqueo olecraniano. Seguidamente vamos a encontrar otro punto de compresión, que sería la inserción de las cabezas del flexor carpis ulnari, igual como el origen del flexor digital común de los dedos, y finalmente vamos a encontrar otro sitio que sería el retináculo del túnel cubital o el anconius epitroclearis, que vendrá siendo como un músculo aberrante o un músculo accesorio. Importante, después que conocemos todos los puntos de compresión que pudiera haber en el nervio cubital a nivel del brazo, es importante tener claro que parte de la fisiopatología de la producción del síndrome cubital, del síndrome de túnel cubital, viene dado por isquemia de la irrigación a nivel de la zona. Y entonces es importante tener claro y tener en cuenta y presente que cuando hay algún tipo de procedimiento quirúrgico de manipulación del nervio, se puede producir inclusive isquemia o se puede producir compresión a nivel de la arteria colateral ulnar superior, la arteria colateral ulnar inferior o la arteria ulnar posterior recurrente. Por lo tanto, es importante tener en cuenta y presente esos puntos de irrigación arterial. En el estudio de Adler, publicado en 1984, él demostró que cuando el codo se flexiona, la aponeurosis del flexor cubital del carpo, o en su momento puede ser el ligamento de Osborne, comprime el nervio cubital. Es decir, cuando el codo está en extensión, el espacio cubital es menor. Cuando el codo se mantiene en flexión, vamos a encontrar que el espacio disminuye por cada 45 grados de flexión. El espacio epitrócleo olecraniano disminuye 5 milímetros y la presión dentro del mismo aumenta hasta 7 veces, haciendo presión sobre el nervio cubital. Y adicionalmente, si hay compresión del flexor carpis ulnari, el aumento de presión es 20 veces mayor. Entonces, los movimientos repetitivos de flexión, los movimientos, la compresión directa, la compresión mecánica y los procesos de isquemia serían las 4 causas primordiales de la producción de la patología del síndrome de túnel cubital. Asimismo, es importante recalcar o recordar el trabajo de Sutherland de 1978, donde él hizo el estudio y se comprobó que las fibras motoras del flexor carpis ulnari y los fascículos sensitivos están mucho más superficiales y en contacto con el ligamento de Osborne, por lo cual cuando hay movimientos de flexión repetitivo, hace que produzca mayor compresión a nivel de esas estructuras, pudiendo evidentemente mantener sintomatología a nivel periférico. Revisando los reportes ya estudiados, encontramos que Apfelberg y Larsson, ellos hicieron un estudio en cadáveres y comprobaron que a la medida que hay flexión del codo, disminuye el 55% del espacio a nivel del túnel cubital. Por lo tanto, aumenta la presión del canal cubital, produciendo lesión permanente sobre las estructuras que comprenden, que incluyen el nervio cubital. Gerberman y Larsson también hicieron un estudio de cadáveres, corroboraron igual lo anteriormente dicho, que al haber el codo disminuye el espacio del túnel cubital y aumenta la presión intraneural, haciendo que haya más isquemia y produciendo lesión a nivel de las fibras sensitivas y fibras motoras internas del nervio cubital. Pechan y Julie también hicieron su reporte en el año 75 y ellos confirmaron que había aumento de presión a nivel del canal cubital en la medida que se flexionaba mayormente el codo. Y eso hacía, y se agravaba esa presión cuando había aumento de la extensión de la muñeca y a la abducción del hombro.
Luego de hacer este repaso sucinto, rápido y sencillo, tenemos en cuenta que existen suficientes o varios tratamientos médicos quirúrgicos que hasta ahora, a la luz de los estudios y durante los últimos 150 años que se conoce la patología, todavía no hay una opción clara qué tratamiento es el más indicado en función a cada paciente. Podemos así mencionar entonces que tenemos la expresión simple o in situ, establecida por Osborne en el 57. Hablamos de la descompresión endoscópica propuesta por Say, ya en el año 95. Hablamos también de la epicondilectomía medial, que fue propuesta por King en el año 1950. Asimismo, tenemos la transposición anterior subcutánea, establecida por Curti en el 1898, la transposición anterior submuscular de Lermont del 42, y la transposición anterior intramuscular de Axon, que la estableció en 1958. Sí, solamente voy a limitar a hacer nombrar estos tipos de procedimientos, ya que el colega de México hablará sobre la controversia que hay sobre el tratamiento quirúrgico a nivel del síndrome del túnel cubital. Bueno, sin más que mencionar, espero haber cumplido a cabalidad la propuesta que se había solicitado referente al tema del síndrome cubital. Y bueno, estoy a la orden aquí en Caracas, en el Hospital Universitario de Caracas y en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Y me pueden seguir por mis redes sociales de Instagram, @Dr. Vicari Mana. Agradecido eternamente por la invitación a su congreso y muchas felicidades y muchas gracias de corazón. Gracias. Vicari, muchísimas gracias. Un muy cordial saludo desde aquí, desde Colombia. Muy buena conferencia.